Siendo las 12:45 hora del día 2 de julio del 2026, se da inicio a la audiencia de juicio oral en el expediente número 001-2026, seguido contra Melvin Abad por el presunta comisión del delito contra la vida y el cuerpo y la salud en homicidio calificado en agravio de la vida de que fue Jan Quesada Maraza. Actúa el juez unipersonal penal del Distrito de Piura, el magistrado William Francisco Litomaguillo González, con la asistencia de la especialista judicial Juliana Pérez Pérez. Por favor, las partes procesales procedan a acreditarse. Buenas noches, señor juez. Por parte del Ministerio Público, comparece la fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Penal de Piura, Lidia Perales, con domicilio procesal en Girón Las Peras 123 y correo institucional lperales@gmail.com, teléfono 998-547-157 y casilla electrónica 45450. Acreditado, señor juez. Continúa la defensa técnica. Gracias, señor juez. Buenas noches, señor fiscal. La parte de la defensa técnica de Malvin, soy el abogado Jesús Bel Álvarez, con domicilio procesal en la Avenida La Marina, cuadra 14, San Miguel, correo electrónico abogados@gmail.com, teléfono celular 930-37-1736, casilla electrónica SINOE 2514, acreditado, señor juez. Acusado puede acreditarse. Sí, señor juez. Mi nombre es Melvin Abad, con DNI 77530123 y domicilio real en Avenida Las Malvinas, Manzanares, lote 7, en el distrito de Paita. Y con número de celular 935-753-4. Gracias. Verificada la concurrencia de las partes y no existiendo impedimento legal, en conformidad al artículo 355 y siguiendo el Código Procesal Penal, se declara válidamente instalado la audiencia de juicio oral. Ministerio Público procede con los alegatos de apertura. Gracias, señor juez. Durante el presente juicio oral, el Ministerio Público acreditará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Melvin Abad viene a ser el autor directo del delito de homicidio en agravio al señor Jan Quesada Maraza. Y los hechos ocurridos la noche del 30 de marzo del 2015 en Paita. Así que vamos a demostrar mediante las declaraciones testimoniales de los efectivos policiales intervinientes, de los testigos, así como también la prueba documental, que el acusado ejecutó de manera violenta los hechos descritos en la acusación utilizando un arma blanca. Por ello, solicitaremos también oportunamente que se le imponga la pena privativa de la libertad y una reparación civil, propuestas claramente en nuestro requerimiento acusatorio. Gracias. Procede a defensa técnica con los alegatos de apertura. Muchas gracias, señor juez. Esta defensa demostrará a lo largo del debate que esta fiscalía no cuenta con la certeza suficiente para acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinado. Evidenciaremos profundas contradicciones en testimonios y también en medios probatorios. Tal ausencia y corroboración de la evidencia científica objetiva que vincule a mi patrocinado Melvin Abad con la muerte del agraviado. En consecuencia, al finalizar este juicio, solicitaremos la absolución de mi defendido. Eso es todo, señor juez. Bueno, habiéndose culminado los alegatos de apertura
y antes de dar inicio a la actuación de los medios probatorios, este juzgado consultará a las partes si tienen alguna solicitud de incorporación de prueba nueva o prueba sobreniente, bajo los criterios de pertenencia, conducía y utilidad. Tienen la palabra el Ministerio Público. Señor juez, el Ministerio Público no solicita la incorporación de prueba. Tiene el uso de la palabra la Defensoría Técnica, defensa. La defensa tampoco tiene, no incorpora ninguna clase de prueba nueva, señor juez. No existiendo solicitudes de prueba nueva, este juzgado consulta si las partes desean proponer convenios probatorios respecto a lo de hechos o no convertidos o medios de prueba admitidos. Señor juez, el Ministerio Público no propone convenciones probatorias. La defensa técnica. Tampoco propone convenciones probatorias. Muy bien. En conformidad al artículo 372 del Código Procesal Penal, procedo a concluir al acusado, previa consulta con su abogado, si acepta los cargos formulados por el Ministerio Público y reparación civil, acogiéndose a los beneficios de la conclusión anticipada del juicio. Señor abogado, ¿conversó con su patrocinador? Sí, señor juez, así es. Le han explicado los alcances. Señor acusado, póngase de pie. ¿Es su voluntad aceptar los cargos imputados por la Fiscalía y acogerse a la conclusión anticipada del juicio? No, señor juez. Soy inocente y deseo continuar con el juicio. Muy bien. Se deja constancia de que el acusado no se acoge a la conclusión anticipada, no existiendo incidencia pendientes. Este juzgado dispone el inicio de la actuación de los medios probatorios. Señorita especialista judicial, sírvase llamar al primer órgano de prueba. Señor testigo Blas Padilla, ¿jura usted ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con respecto a los hechos los cuales va a ser interrogado? Sí, juro. Le recuerdo que usted, de acuerdo al artículo 163 del nuevo Código Procesal Penal, toda persona citada tiene la obligación de asistir y responder con la verdad. ¿Entiende esto? Sí, señor juez. Debe saber que el falso testimonio contribuye a un delito grave contra la administración de la justicia en nuestro país, sancionado con la pena privativa de la libertad. ¿Ha comprendido usted esta advertencia? Sí, señor juez. He comprendido el detalle y asumo las consecuencias porque voy a decir toda la verdad. Se da inicio a la declaración del testigo. El efectivo policial Blas Padilla. Señor fiscal, tiene la palabra para proceder en el examen directo. Le recuerdo que está prohibido las preguntas sugestivas. Gracias, señor juez. Buenas noches, efectivo Padilla. ¿Podría indicarle al juzgado cuál era su función y con quién se encontraba patrullando la noche del 30 de marzo del 2015? Sí, doctora. Buenas tardes. Mi función era la de efectivo policial en la comisaría de Paita.
era encargado del patrullaje integrado. Esa noche asimismo me encontraba patrullando en compañía de un colega, el efectivo Silva Sánchez, por los cuales fuimos a intervenir en los hechos antes mencionados, ¿no? ¿Y podrían narrarnos también los hechos en los que participó durante esta intervención? Sí, claro. Bueno, doctora, por lo que recuerdo, aproximadamente a las 20 horas recibimos una alerta de la radio, ¿no? De nuestra base sobre un posible hecho de sangre en el centro de la ciudad de Paita, cerca al malecón, por lo que al tomar conocimiento a través de la radio es que nos constituimos de manera inmediata a poder corroborar los hechos. Y cuando llegaron al punto de intersección de la calle León Soprado con San Pedro, ¿qué fue lo primero que encontraron? Bueno, doctora, al llegar al lugar constatamos la presencia de un joven que posteriormente fue identificado como Jan Quesada Maraza, que yacía sin vida en el suelo. Presentaba diversas heridas punzocortantes, asimismo como las partes del cuerpo con sangre, ¿no? Efectivo Padilla, usted mencionó en sus actas que metros más allá encontró un arma blanca dentro de un basurero. ¿Podría precisarnos ante este tribunal cuáles eran las características exactas? Eh, si tuviera alguna marca, iniciales, de repente sabe usted también la medida de la hoja de la navaja. Sí, doctora, efectivamente recuerdo haber encontrado la navaja, sí, ensangrentada dentro de un basurero encubierto a una cuadra. Sin embargo, debido a que el hecho ocurrió, ¿no? En el año 2015, hace más de 10 años, y por el alto volumen de intervenciones que como efectivo policial estoy atenuado a hacer de manera constante, en este preciso momento no recuerdo con exactitud los detalles, ¿no? El color, la letra, ni las medidas, porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero sí dejo constancia de que en su momento fue descrito en el acta de intervención policial, ¿no? Bien, señor juez, en vista de que el testigo está manifestando un olvido justificado por el paso del tiempo, entonces solicito la autorización para aplicar la técnica de el refrescamiento de memoria de acuerdo al Código Procesal Penal, a efectos más que nada de exhibirle su declaración previa brindada el 6 de abril del 2015. Defensa técnica, ¿alguna objeción con que la Fiscalía realizara este procedimiento? Ninguna, señor juez, que proceda conforme a ley. Muy bien. Hecha la consulta, la defensa técnica se da pase a la Fiscalía que proceda con la técnica de refrescamiento de memoria. Fiscalía. Sí. Efectivo Padilla, usted brindó esa manifestación el 6 de abril del 2015 en la comisaría de Paita. ¿Y esa es su firma? Sí, doctora, correcto. Lea para sí mismo el párrafo señalado. ¿Ya lo leyó? Sí, efectivamente, doctora. Ahora, mirando al juzgado, responda, por favor. ¿Podría precisar las características iniciales y las medidas de la hoja de dicha navaja? Sí, señor juez o doctora, una vez revisada mi documento previo, recuerdo claramente que la navaja era de mango negro. Tenía grabado la inicial de la U en color oro y la hoja medía aproximadamente 4 pulgadas y estaba ensangrentada. Usted indicó que había un rastro de huella ensangrentada. Por favor, necesito que le explique a este tribunal a dónde es que estas huellas lo condujeron después de dejar el basurero y también qué es lo que pudo encontrar ahí. Sí, efectivamente.
Al llegar al lugar, seguí el rastro que me condujo de forma metódica hasta la Plaza La Amistad, a 2 cuadras del basurero donde posteriormente fue encontrado, a- los dos sujetos sentados. ¿Y cómo se identificaron estas dos personas? O sea, ¿cómo es que estaban vestidas esa noche? ¿Me podría indicar? Sí, al llegar al lugar, estas personas se identificaron como Melvin Abad, también conocido como Yaco, y el señor Fernando Benítez, man, quien, quien es en este caso el acusado Yaco. Vestía, el acusado Yaco vestía una camisa negra sin mangas y pantalón negro, y el señor Benítez llevaba una camisa blanca y pantalón azul. Y cuando usted llegó al lugar, ¿cuál fue la actitud, la reacción que tuvieron cada uno de ellos? Bueno, en este caso el señor Melvin Abad respondió sumamente rápido y de forma hostil, diciendo que no sabía nada, pero se notaba, bueno, como efectivo policial, ¿no? Se notaba el señor Ujú. agitado, sudoroso y con los ojos rojos. El señor Fernando Benítez titubeaba, se puso muy nervioso, evitaba mantener la mirada fija, como quien evadiéndome, y admitió que había escuchado sirenas, pero que supuestamente no pasaba nada, ¿no? ¿Y qué medidas de seguridad tomó usted con la navaja que encontró? Más que nada para poder evitar la contaminación de la evidencia. Sí, doctora. Lo primero que yo hice fue recoger con cuidado, ¿no? La navaja, la introduje y la embalé en una bolsa plástica protectora. Procedí a lacrarla, colocándole la fecha y la hora y mis iniciales para iniciar formalmente la cadena custodia, ya que era un medio probatorio en ese momento, ¿no? Y que había sido objeto de la muerte prácticamente de esta persona, ¿no? Que yacía en el piso. Ujú. Señor juez, serían... Bueno, concluido el examen directo, se le concede a la defensa técnica el contrainterrogatorio del testigo Blas Padilla. Proceda, doctor. Gracias, magistrado. Eh, Buenas noches, efectivo Padilla. Voy a formularle preguntas puntuales. Por favor, limítese a responder con un sí o con un no. Primera pregunta. Efectivo Padilla, usted afirma que siguió unas supuestas huellas de zapatos ensangrentados. ¿Es correcto? Sí, es correcto, doctor. Muy bien. Segunda pregunta. Dígame usted, en el momento en que decide seguir las huellas, ¿le tomó alguna fotografía con su celular o algún otro equipo, ¿no? De forma que revele la huella, sí o no? No, doctor. En ese instante, para mí, doctor, mi prioridad era la persecución en flagrancia, ¿no? Poder saber quién era la persona que había cometido el hecho delictivo. Muy bien. Pregunta 3. ¿Usted admitió declaraciones que en un momento perdió la vista de las huellas porque en la calle cambiaba la dirección? ¿Es verdad eso? Sí, efectivamente, las perdí de vista en una esquina, pero continué con el rastro. Ok. Pregunta 4. Por lo tanto, usted no puede asegurar científicamente que las huellas dejadas junto al cadáver de la víctima sean exactamente las mismas huellas que lo llevaron al basurero. ¿Es cierto eso? Objeción, señor juez. La pregunta es argumentativa y busca que el testigo realice una conclusión pericial que no le compete.
Infundada la objeción, el testigo estuvo en el lugar de los hechos. Responda, testigo. Señor abogado y señor juez, con su permiso, el rastro de sangre en la cuadra siguiente mantenía la misma dirección y el mismo patrón de goteo, por lo que la secuencia lógica me condujo hacia el basurero. Ok. Pregunta 5. Hablemos entonces del basurero. Al momento de recoger la navaja que ¿usted contaba con guantes de nitrilo o con algún equipo que le ofreciera, digamos, ¿no? O que le garantice que prácticamente tiene una forma inmediata de huella? ¿Es correcto eso? Eh, Correcto, doctor. Como primer interviniente debía asegurar el arma. Es por eso que fue que mi persona introduce la navaja dentro de una bolsa de evidencia para poder preservar la evidencia, ¿no? Que no sea alterado, ya sea por personas, por tiempo o por el clima, más que todo. Muy bien. Pregunta número 6. Lo que usted hizo fue meterla en una bolsa plástica común, dígame, se realizó en ese mismo instante un examen dactiloscópico en la navaja para verificar si la huella dactilar del patrocinado Malvin Abad estaban impresas ahí exactamente. Objeción, señor juez. Exigir un examen dactiloscópico de laboratorio en la vía pública de emergencia. No tiene sentido, no tiene absoluta eficacia. Fundada la objeción, abogado. Reformule la pregunta. El policía no es un perito de laboratorio. Está bien, excelentísimo juez. Voy a reformular la pregunta. Efectivo Padilla. Consta en su acta de intervención. ¿Usted ha visto las huellas dactilares visibles de mi defendido en la navaja en el lugar de los hechos? Doctor, en el acta consta que la navaja estaba ensangrentada. El análisis de huellas dactilares corresponde a los peritos de laboratorios, no a la inspección ocular a simple vista, ya que nosotros somos el primer filtro como personal interviniente. Muy bien. Y voy a desmentir el punto que acaba usted. Todavía no se ha realizado ninguna clase de inspección, ¿no? Ni peritos. Pero bueno, pregunta 7. El efectivo Padilla, usted intervino a mi patrocinado a 2 cuadras largas de la distancia del punto del basurero al donde estaba. ¿Es correcto eso? Sí, doctor, es correcto. Sucedió en la Plaza de la Amistad. Muy bien. Pregunta número 8. Ellos se encontraban sentados jugando cartas en una plaza pública, a vista y paciencia de todos, ¿es verdad? Efectivamente, doctor, estaban jugando las cartas, pero en su actitud denotaba alteración al notar la presencia policial, ya que se pusieron nerviosos y no sabían qué responder. Ok. Pregunta número 9. Cuando usted registró la vestimenta de Malvin Abad, ¿encontró alguna mancha de sangre evidente a la vista en su ropa? ¿Sí o no? Eh, para detallar acá, doctor, a simple vista por la oscuridad de la noche y el color de la ropa, no se aprecian las manchas de sangre evidentes, por lo que se procedió a su traslado conforme a ley, ¿no? Muy bien. Pregunta 10. Al momento de registrarlos, ¿mi patrocinado tenía en su poder algún tipo de arma o elemento pulso cortante? ¿Sí o no? No, doctor. No se le encontró otra arma en ese instante, ya que también se le hizo el registro personal
y tampoco se le encontró algún arma, ¿no? Muy bien. Vamos a finalizar. Efectivo Padilla, usted concluye que mi patrocinado estaba agitado, pero dígame, ¿es inusual que un ciudadano se ponga nervioso y se agite cuando un policía armado lo aborde en la noche en una zona donde dudosamente, ¿no? Y se rumorea que hubo un crimen? Señor juez, objeción. El abogado está solicitando una opinión subjetiva y especulativa. Mm. Fundada la objeción, la defensa no puede pedirle al testigo que especule sobre los acogidas del imputado. No hay más preguntas, señor juez. Gracias. Bien. Puede retirarse, testigo. Ahora, por favor, hacer pasar al testigo Fernando Benítez. Señor testigo Fernando Benítez, ¿jura usted ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con respecto a los hechos los cuales va a ser interrogado? Sí, juro. Le recuerdo que usted, de acuerdo al artículo 163 del nuevo Código Procesal Penal, toda persona citada tiene la obligación de asistir y responder con la verdad. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Debe saber que el falso testimonio constituye un delito grave contra la administración de la justicia en nuestro país, sancionado con la pena privativa de libertad. ¿Ha comprendido usted esta advertencia? Sí. Señor testigo, sírvase indicar su nombre completo, documento de identidad, edad y domicilio. Mi nombre es Sharon Pajuelo, mi DNI 43211439. Actualmente resido en el centro penitenciario. Mi misión real es en la ciudad de Paita. ¿Mantiene alguna relación de parentesco, enemistad o interés con el acusado Melvin Abad o con los familiares del agraviado Jan Quesada? No, señor juez. Solo éramos conocidos del barrio de Paita, con Melvin. Se le recuerda sus obligaciones de declarar con la verdad bajo sanción de ley. Señor fiscal, inicie el interrogatorio. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Charo. A ver, ¿conoce usted al acusado Melvin Abad, más conocido como Jacob? Sí lo conozco, del barrio de Paita, de hace muchos años. Y en la noche del 30 de marzo del 2015, ¿dónde se encontraba usted a las 20:30? Me encontraba sentado en la Plaza de la Amistad. ¿Y quién llegó a encontrarse con usted en ese lugar? ¿Bajo qué condiciones físicas, emocionales llegó? Llegó Melvin caminando muy rápido, mirando hacia todos lados y muy agitado, como si hubiera estado corriendo. Y se sentó conmigo a jugar las cartas eh, para disimular que estaba todo bien. ¿Y qué es lo que conversaron? ¿Qué es lo que conversó con el señor cuando estaban en la plaza? Me dijo en ese momento que se había cruzado por el malecón con Melvin y que habían tenido una pelea fuerte por una deuda pendiente.
Y el acusado le manifestó textualmente algo relacionado con lo sucedido respecto al señor Quesada. Me dijo en voz baja que se había cobrado ya una deuda. Y que le había dado como un viaje a Melvin porque se puso faltoso. Pidió el acusado que hiciera usted en caso de que la policía se aparezca. Bueno, nos quedamos sentados cuando vino la policía porque estábamos justo jugando cartas y me dijo que si venía la policía, que actuara de manera normal y que le diga que hemos estado juntos toda la noche. ¿Y qué observó usted en el comportamiento de Medina cuando llegó la policía? Cuando justo en ese momento ingresó a la plaza. Se puso un poco tenso al ver a la policía y respondió de forma un poco agresiva cuando le hicieron preguntas. Si había... Y le dijo a la policía que no sabía nada de lo que había pasado en el centro del malecón. Señor juez, esta sería mi pregunta. Gracias. Muy bien. Abogado de la defensa, procede contra el contrainterrogatorio del testigo. Muchas gracias, señor juez. Voy a empezar a hacer el contrainterrogatorio aquí al señor Benítez. Señor Benítez, ¿usted se encontraba actualmente cumpliendo una condena en prisión por otro delito? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy bien. ¿Usted ha sido consumidor crónico de sustancias estupefacientes y alcohol junto a otras personas del barrio? ¿Es verdad? En esa época del 2015 sí consumía. Muy bien. La noche de los hechos, antes que llegara la policía, ¿usted había estado consumiendo bebidas alcohólicas? ¿Sí o no? Sí, había tomado un par de cervezas. Muy bien. Por lo tanto, sus sentidos y percepción no se encontraban al 100% de su capacidad de esa noche, ¿es cierto? Estaba consciente de lo que veía. Muy bien. Dígame, señor Benítez, ¿usted presenció visualmente el momento exacto en que supuestamente mi patrocinado Melvin Abad atacó a Jan Quesada Naraza? No, yo no estuve en el lugar de la pelea. Yo estaba en la plaza. Muy bien. ¿Usted nunca vio un arma blanca en posesión directa de mi patrocinado mientras estuvo con él en la plaza? ¿Correcto? En la plaza no le vi ninguna arma. Muy bien. Cuando la policía le tomó la declaración inicial en la comisaría, usted manifestó que creía haber escuchado a Melvin decir algo, pero estaba confundido por el miedo de intervención. ¿Es verdad eso? Sí, estaba asustado por la detención. Muy bien. Finalmente, con todo lo que usted afirma saber supuestamente sobre el homicidio, proviene únicamente de una supuesta conversación informal con un contexto donde había bebido y no obstante, porque
haya parecido un crimen a sus propios ojos. ¿Es correcto eso? Sí, es lo que él me comentó. No más preguntas, señor juez. Es evidente. Culminado. Concluida la prueba testimonial, se concede la palabra al Ministerio Público para la oralización de los documentos incorporados. Gracias, señor juez. Procedo a oralizar de manera sucinta los siguientes medios documentales esenciales. En primer lugar, viene a ser la acta de intervención policial del 30 de marzo del 2015, donde se consta la aprehensión del acusado Melvin Abad en flagrancia presunta en la plaza. Como segundo documento, el acta de hallazgo y el recojo de la evidencia, que en el documento se detalla el hallazgo de la navaja de con la inicial de la U, grabada en el número donde se encontraba dentro del basurero. Y como tercera, el documento es el acta de hallazgo y registro personal del señor Melvin, donde se detalla el que nada la vestimenta y cautada para que se pueda analizar. Gracias. Señor acusado Melvin Abad, habiéndose concluido la actuación de las pruebas de la Fiscalía y la defensa, el juzgado le informa que tiene el derecho de presentar su declaración formal en este acto o guardar silencio. Si decide declarar, se le interrogará por las partes. ¿Desea declarar? Acusado, ¿desea declarar? Disculpe, señor juez, mi audio estaba apagado. Me voy a reservar mi derecho a guardar silencio, señor juez. Muy bien. Se deja constancia de que el acusado ejerce su derecho constitucional al silencio, lo cual no implica ninguna presunción de culpabilidad. Al no haber más medios probatorios pendientes por actuar, se declara formalmente cerrada la actuación probatoria. Pasamos de inmediato a los alegatos finales. Ministerio Público, proceda. Señor juez, a lo largo de esta audiencia hemos quebrado la presunción de inocencia del señor Medina. El efectivo policial ha ratificado el rastro de sangre directo que llevaba justamente a la escena al basurero donde salió justamente el arma del delito. Entonces, el testigo Fernando Benítez también ha confirmado la confesión del acusado en la plaza y la actitud que tuvo de ocultar. Estamos también ante un hecho de homicidio y solicitamos Defensa técnica, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Durante este juicio no se ha alcanzado de ninguna manera, ¿no?, probar más allá de toda duda razonable, requiriendo para dictar una condena, porque los hechos que se han mostrado a través del contrainterrogatorio al efectivo policial, que no existen fotografías ni pericias vinculadas a las huellas de la escena en el basurero, asimismo también dejando en claro el rango de la muerte de la víctima, no se encontraron restos de sangre en la ropa de mi defendido, ni las huellas dactilares de las navajas. El testigo Benítez también, ¿no?
a oídas, con las facultades cognitivas distorsionadas esa noche, producto del consumo de alcohol, ante la existencia de una evidente duda razonable, solicitamos se dicte la inmediata sentencia absolutoria de mi patrocinado, el señor Melvin Abad. Eso es todo, señor juez. Señor acusado, antes de concluir definitivamente el debate oral, la ley le otorga el derecho a pronunciar sus últimas palabras. ¿Tiene algo que manifestar a este juzgado? Acusado, Con su permiso, señor juez, eh, quiero hacer mención de que mi persona es inocente y que a la vez también yo no maté a ese joven. Pido que sinceramente se evalúe mi caso y puedan recabar mayores medios probatorios para que así se pueda esclarecer toda esta confusión, ¿no? Ya que mi persona no sería una persona que quite la vida de manera ilógica a otra persona sin haber tenido razón justificada. Eso es todo lo que quería alegar. escuchadas las partes procesales y la declaración final del acusado, este juzgado da por concluido el debate oral, conforme a las facultades que me otorga el Código Procesal Penal en el artículo 391, inciso 1. Establece que una vez terminados los alegatos finales de las partes procesales, este juzgado proceda a declarar cerrado el debate. Este despacho procede a retirarse y deliberar en privado. La lectura de la sentencia se programará y notificará en el plazo de la ley a sus casillas electrónicas de las partes. Se da por cerrada la sesión. Buenas noches. Buenas noches.